Eran las 2 de la mañana de aquel 3 de agosto de 1492, cuando Cristóbal Colón salió del puerto de Palo, España, en la Pinta, la Niña, la Santa María, hacia las Indias Orientales, y equivocadamente llegaron a América. Y empieza aquel proceso de conquista, empieza el proceso tan amargo para estas lindas tierras americanas. Luego hay que decir que también estas tierras llamadas el Valle de las Hamacas han tenido que soportar grandes terremotos, han tenido que soportar grandes epidemias, han tenido que soportar grandes inundaciones. Y en una de esas crisis tan terribles, en uno de esos momentos tan amargos, surge un gran personaje. Me refiero a don Silvestre Antonio García, que en una de esas terribles angustias hizo la promesa de elaborar una imagen del divino Salvador del mundo si el Señor le sacaba libre de aquella gran epidemia. Milagrosamente le fue posible, milagrosamente salió con vida, y entonces empezó a elaborar aquella preciosa imagen del divino Salvador del mundo, y se hizo la primera procesión de la bajada aquel 6 de agosto de 1777, y se encargó de que año con año hacer esta gran solemnidad, año con año hacer esta gran fiesta. Y después de morir en 1812 se formó lo que llamamos una directiva, una cofradía, y la solemnidad sigue hasta hoy. Y aquí que estamos en este 6 de agosto celebrando esta gran solemnidad al divino Salvador del mundo. Quisiera invitarles en torno a esta gran fiesta a hacer dos reflexiones basadas en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, versos 1 al 6, que nos narra que Jesús sube al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, y estando allá fue transfigurado junto a Moisés y Elías. A renglón seguido dice el Evangelio que los apóstoles vieron única y exclusivamente a Cristo Jesús. Se quedaron solamente con Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Dos reflexiones. Primero es la preciosa palabra de la bajada. La bajada obviamente es un ambiente de oración, es un ambiente de súplica, es una procesión desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús hacia Catedral en San Salvador. Pero esta palabra, la bajada, también tiene un significado teológico maravilloso, porque nos hace pensar en la bajada de Cristo Jesús del monte Tabor hacia Galilea. La bajada del monte Tabor al encuentro con los pobres, al encuentro con los enfermos, al encuentro con toda aquella problemática en la Galilea. Pero hay más. La bajada también me hace pensar en lo que dice la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2. Cristo, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó y pasó por uno de tantos siendo un esclavo. Jesús se abaja. Jesús se vació de su divinidad, se vació de su poder y se abaja hasta llegar, Juan capítulo 13, a lavar los pies a sus discípulos. Se abajó tanto que brinda el perdón a los pecadores
cuando les dice, levántate, tus pecados son perdonados. Se abajó tanto y se encuentra con los enfermos y les dice, levántate, tu fe te ha curado. Se abajó tanto que Lucas capítulo 15 dice que le criticaban porque comía entre publicanos y pecadores. La bajada para nosotros es providencial. La bajada para nosotros es experimentar y sentir a ese Dios entre nosotros y que nos sirve y que nos expresa cuánto nos ama. Segunda palabra es transfiguración. Efectivamente, el Evangelio nos habla de que Jesús fue transfigurado, Jesús fue transformado, sus ropas se volvieron blancas y una gran luz le ilumina y se experimenta la grandeza de Dios. Pero lo lindo es que también no solamente Jesús se transfiguró, se transformó, sino que todo aquello donde Él estaba también fue transfigurado, transformado. Es lo que deseamos hoy y aquí, que este Señor que transfiguró aquel sufrimiento, aquella angustia, aquella desesperación de los apóstoles en gozo, en triunfo y en victoria. Cuando Lucas capítulo 5 nos narra que se acerca al lago de Galilea y aquellos hombres no habían pescado nada toda la noche y estaban tristes. Y el Señor les dice, echen las redes a la derecha, y a renglón seguido las redes amenazaban con romperse de tantos peces y era una alegría, era una satisfacción. Que este Jesús nos transforme, así como también en Caná de Galilea transformó aquella angustia, aquella desesperación de aquel joven matrimonio. No tenían vino y el Señor dice, llenen aquellas 6 tinajas de agua y a renglón seguido las convierte en vino y viene la fiesta, la alegría, viene el sentido de la vida. Que este Señor nos transforme, así como transformó aquel llanto, aquella angustia, aquella desesperación de la viuda de Naín, Lucas capítulo 7, que iba a enterrar a su hijo único. Y dice la Biblia que el Señor dijo, detengan el ataúd. Y a renglón seguido agrega, joven, a ti te lo digo, levántate. Se lo entrega a su madre y se expresa aquella alegría, aquel gozo. Que este Señor nos transforme, así como transformó aquel llanto, aquella angustia, aquel dolor. Transformó a Marta y a María que se deshacían en lágrimas por la pérdida de Lázaro. Cuando el Señor llega a Betania y pregunta, ¿dónde lo han puesto? Aquí, pero lleva 4 días, huele mal. Y el Señor dice, destápenlo, y agrega, Lázaro, sal fuera. Y aquel hombre recobra la vida y efectivamente aquella angustia, aquel llanto, aquel dolor, aquellos lamentos se transforman en gran alegría. Mis queridos hermanos y hermanas, que esta solemnidad donde el Señor, o donde celebramos que el Señor se abaja hasta juntarse con nosotros, y que no solamente se transfiguró, se transformó, sino que transfiguró y transformó muchas realidades, también hoy sea un punto de partida donde nos transfigure, donde nos transforme a todos y a cada uno de nosotros. Ave María Purísima, que el Señor les bendiga copiosamente, hoy y siempre.